Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, muy buenos días. Vamos a empezar el tema que nos toca para la clase de hoy día. En este día vamos a abordar tres temas que son inherentes a las glomerulopatías. Dos de ellas pertenecen a una presentación con síndrome nefrítico y una de ellas es parte del síndrome nefrótico. Damos comienzo. Ustedes pueden ver en el slide que se está mostrando en este momento que se encuentran en este dibujo las tres células y los tres espacios que generalmente componen el glomérulo. Tenemos ustedes en la parte de arriba la célula epitelial, luego la célula endotelial y la célula mesangial. Pueden apreciar ustedes que hay unos dibujos donde hay unas líneas de barras que son los espacios donde generalmente se pueden depositar las inmunoglobulinas o los inmunocomplejos, cuando estos se tienen que depositar y empiezan a hacer daño a nivel renal. Tenemos el espacio subepitelial por debajo de la célula epitelial, el espacio mesangial, que es todo el espacio que está alrededor de las células mesangiales, el espacio subendotelial y finalmente la parte membranosa, que es la membrana basal propiamente dicha. En esta proyección ustedes pueden apreciar la localización frecuente de enfermedades que vamos a abordar. Si las abordamos por el síndrome y las clasificamos en grupos de edad, vamos a ver que, por ejemplo, el síndrome nefrótico tiene tres posibilidades de presentación frecuentes. En los menores de 15 años, que serían pacientes pediátricos, en los pacientes adultos de 15 a 65 años, y aquellos que son mayores de 65 años, los ancianos. En este sentido, ustedes pueden apreciar que en la parte de los pediátricos, la enfermedad más prevalente en cuanto a glomerulopatías es la enfermedad de cambios mínimos. En la edad adulta, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y en la edad de los mayores o los ancianos, la nefropatía membranosa. Esto como síndrome nefrótico. Nosotros vamos a abordar en esta clase lo que es la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que es la más frecuente en la edad adulta con presentación de síndrome nefrótico. Si nos bajamos a la siguiente fila, en el síndrome nefrítico, las enfermedades más prevalentes o las formas de presentación más frecuentes son, por un lado, la nefropatía por IgA en los tres grupos de edad, vale decir, en los infantes, en los adultos y también en los ancianos. Y en segundo lugar, como síndrome nefrítico, está la glomerulonefritis membranoproliferativa o mesangiocapilar, que es muy prevalente también en los niños, en los adultos, e inclusive en algunos ancianos se podría presentar, pero en realidad la otra enfermedad que se presenta como síndrome nefrítico son las variedades de vasculitis que se abordarán en otra clase teórica. Si vemos las características que tienen estas enfermedades, podemos ver en esta proyección que hay en la parte que está coloreada están justamente las enfermedades que se presentan como síndrome nefrótico con sus características. Entre ellas ustedes pueden ver a la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Pero por debajo, las que no tienen color son las que se presentan con características de síndrome nefrítico. Ahí están la glomerulonefritis membranoproliferativa, que va a ser abordada el día de hoy, la nefropatía por IgA, y otras dos que también tienen esta forma de presentación. Como ustedes pueden ver, estas dos enfermedades llevan las características de la tríada semiológica del síndrome nefrítico. Vale decir, presentan hematuria, hay insuficiencia renal y hay, en la mayor parte de los casos, hipertensión arterial. Algunas pequeñas diferencias que las vamos a abordar patología por patología es la participación del complemento y su actividad. Para cualquiera de estas enfermedades es imprescindible, luego de la parte clínica que vendrían a ser los exámenes laboratoriales de imágenes, sangre y orina, llegar al diagnóstico a través de la biopsia renal. Y las indicaciones de biopsia renal son la proteinuria persistente,
la albuminuria persistente y la microhematuria también persistente. Estas son las tres indicaciones capitales para que un nefrólogo pueda proceder a realizar la biopsia renal, que es el dato sin el cual no podría realizarse la clasificación de estas entidades. Nos vamos a ir por el primer tema, que es la nefropatía por IgA. Esta es una entidad, una glomerulopatía primaria, que es bastante frecuente, no solamente en niños, pero después de la enfermedad de cambios mínimos, es una de las enfermedades que más afectan a todos los grupos de edad, inclusive a los pacientes pediátricos. El gran problema de esta enfermedad es que una buena parte de los pacientes que se diagnostican generalmente van a tener en la mayor parte de los casos un curso lento y benigno. Probablemente no lleguen hasta la pérdida definitiva de la función renal. Ustedes pueden ver por la estadística que la pérdida definitiva, cuando el paciente tiene que entrar a diálisis, está entre el 15 y 40%, que es un porcentaje mucho menor en relación a otras patologías que enseguida también las vamos a abordar. Por ejemplo, la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Por otro lado, cuando hablamos de cuál es el problema mayor en la nefropatía por IgA, generalmente en el momento actual se ha llegado al consenso de que el déficit de glucosilación en galactosa en la inmunoglobulina A es el causante de este problema. Y luego vamos a ver cómo se dan estos eventos fisiopatológicos. Por lo tanto, existe una predisposición genética al cuadro. Quisiera que se fijen en este slide, que es el que explica los mecanismos fisiopatológicos, y es la teoría de los 4 golpes, de los 4 hits. Entonces, acá podemos ver en la parte superior izquierda, el inciso A, que todo el fenómeno se desencadena a nivel del ilion. En el ilion ustedes saben que existen la posibilidad de que la mucosa entre en contacto con agentes patógenos. Y estos agentes patógenos puedan estimular, por ejemplo, a las células dendríticas que se encuentran en la lámina propia, a través de algunas sustancias, como son la interleucina 6, la interleucina 10, el factor activador de los linfocitos B, BAF, el ligando de inducción a la proliferación, APRIL, que van a estimular a los linfocitos B y a las células plasmáticas a que se produzcan la inmunoglobulina A. El problema de la inmunoglobulina A, que normalmente debería tener las características propias y adecuadas que nosotros conocemos, esta va a tener un déficit en añadir residuos de galactosa a la misma, y esto va a ser, como habíamos dicho en un principio, reconocido por el aparato inmune, y el aparato inmune va a empezar a elaborar anticuerpos de tipo IgG y de tipo IgA normal contra la IgA1 anormal. Entonces ustedes pueden ver acá en el gráfico del vaso sanguíneo que se unen y forman inmunocomplejos. Todo esto, nos vamos a la parte superior derecha, está en un trasfondo genético, donde hay muchos elementos que el paciente puede coadyuvar como parte de su estructura misma a que se desarrollen o tengan predisposición a poder desarrollarse de esta manera. En la parte en la parte inferior derecha, se puede apreciar que esos inmunocomplejos que se han formado en el torrente sanguíneo, al pasar por el glomérulo, se depositan en el mesanquio. Y es ahí donde comienzan los problemas a nivel del daño renal. Como ustedes pueden ver, una de las características importantes de la nefropatía por IgA es la posibilidad de activar el complemento. Recordando las vías del complemento, la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas, las que se van a activar con mayor facilidad por los propios mediadores que se van a empezar a liberar en la inflamación, son la vía de las lectinas, la vía alternativa y finalmente, como ustedes conocen, se va a activar el complemento de ataque final para la lesión de las estructuras que se encuentran a nivel del glomérulo. Como una de las características principales de la nefropatía por IgA es la presencia de hematuria y generalmente microhematuria más que macrohematuria, este gráfico también enfoca qué pasa con ese daño, con esta característica que se presenta. Ustedes pueden ver en la parte inferior derecha que se encuentra la luz tubular.
donde se puede ver un glóbulo rojo que está dañado y que está liberando su contenido, la parte del grupo hemo y el hierro. Cuando este contenido se libera a la luz tubular y entra en contacto con las células tubulares, empieza a marcar unos fenómenos de inflamación que finalmente van a ir a la muerte o necrosis de las células. Por otro lado, ustedes pueden apreciar en el mismo gráfico que todo este contenido del glóbulo rojo, cuando se mezcla con secreciones naturales de las células tubulares, por ejemplo, la proteína de Tamm-Horsfall, va a empezar a formar moldes, cilindros hemáticos que van a empezar a tapar los túbulos renales y en forma retrógrada van a aumentar la presión intracapilar glomerular y el glomérulo se va a dañar por un lado por este mecanismo. También pueden ustedes apreciar que el organismo trata de defenderse a través de algunos factores, como por ejemplo la CD163, la hemoxigenasa 1, y los macrófagos que contribuyen a esta situación tratan de limpiar todo el fenómeno de inflamación que se está desencadenando. Si nos vamos hacia el dibujo de la parte izquierda, podemos ver un resumen de lo que va a acontecer dentro de este segmento. Por un lado, el estrés oxidativo, que es un elemento de ataque, la apoptosis, la fibrosis, la inflamación, la hipoxia, van a ser elementos que se van a desencadenar no solo fuera de la célula, sino también dentro de la célula tubular. Pero por otro lado, los mecanismos de defensa, como habíamos indicado, la hemoxigenasa, el monóxido de carbono, las biliverdinas, ferritina, aptoglobina, el CD153, son elementos de defensa que también se van a tratar de liberar. En muchos de los casos, cuando el equilibrio va en contra de los factores agresivos, el riñón va a ir perdiendo su funcionalidad y finalmente puede perder toda la capacidad de poder funcionar normalmente. En esta gráfica se ve la parte de aquellos factores que van a dar el pronóstico general a los pacientes que son portadores de la nefropatía por IgA. Por ejemplo, cuando vemos que la hematuria es macroscópica, generalmente se asocia a un daño que no es fuerte en la nefropatía por IgA, pero esto generalmente solamente vale en la población, por ejemplo, que es pediátrica. Cuando un adulto es afectado por esta situación, probablemente la situación no sea la misma. Otros factores que no influyen en el pronóstico de la enfermedad son el sexo, femenino o masculino, o los niveles totales de la inmunoglobulina A. Pero lo que sí puede influir en el pronóstico, en la pérdida de función renal, es la presencia de la nefropatía A en personas de edad avanzada, la condición socioeconómica, porque para realizar los diagnósticos, el manejo y el tratamiento de esta patología, como ustedes habrán visto, se requiere mucho laboratorio previo a la biopsia renal, la realización de la biopsia renal, el proceso de anatomía patológica que tiene que seguir, que por lo menos para realizar una biopsia pagada por el bolsillo del paciente, estaría saliendo en la toma de muestras solamente alrededor de unos 3.000 bolivianos y en el procesamiento de la muestra un promedio de 5.000 bolivianos para elaborar con todas las tinciones. Sumadas a todos los exámenes laboratoriales de sangre y orina específicos que se tienen que realizar, pues el paciente se ve muy afectado si es que no tiene la posibilidad económica de poderse costear. Realizado el diagnóstico, el tratamiento, generalmente son medicamentos no convencionales, pueden llegar a ser, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, policlonales, dependiendo de la gravedad del caso, también va a ser un gran limitante para que el paciente solito pueda solventarse todo el manejo, el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad. Otro factor en contra es que en el momento que se haga el diagnóstico de nefropatía por IgA a través de la biopsia, existe una proteinuria ya patológica. Ustedes saben que la proteinuria patológica tiene dos rangos, un rango no nefrótico y un rango nefrótico. Lo que se ve en la diapositiva ya corresponde a un rango no nefrótico. Esto va a ir subiendo. Y si esto va subiendo, ya se está apuntando no solamente a daño tubular, sino a daño glomerular y daño fuerte. Por otro lado, la presencia de una gran cantidad de glóbulos rojos en el sedimento urinario. Tenemos entendido que, por ejemplo, para indicar que una persona está con microhematuria, por lo menos tienen que existir más de 10 glóbulos rojos en el sedimento urinario.
Cuantos más glóbulos rojos el laboratorista nos reporte, también nos está indicando el mayor daño renal. Por otro lado, la presencia de presión arterial alta, que ya es otro factor de agresión sobre el riñón, puede ensombrecer las características de presentación de la nefropatía por IgA. El caso de la obesidad o del bajo peso nacer contribuyen cada uno con las variedades o las características propias que cada una de estas condiciones da. Si existen niveles elevados ya de creatinina, teniendo en cuenta que el nivel tope de creatinina es 1.2, y cuanto más se eleva, el paciente va perdiendo más función renal, porque el 1.2 aproximadamente equivale al 100% de función renal, y cuando el paciente llega a 2 de creatinina, ya ha habido más del 50% de pérdida de función renal, y es otro factor en contra muy fuerte. Si se analiza genéticamente al paciente, las formas de DD, enzima conversora de la angiotensina, que es de elección, y se llega a identificar por estudio genético, la posibilidad de que la angiotensina 2, como elemento propio que va ligado a esta forma de presentación genética, va a empeorar la situación porque la angiotensina 2 es un factor vasoconstrictor, va a elevar la presión arterial, y el paciente que tiene ya el daño renal va a perder función renal de forma más rápida. La presencia de inmunocomplejos que se forman a través de la IgA anormal con alguna de las inmunoglobulinas, generalmente la G, que también se pueden detectar ya en la actualidad a través de laboratorios, y una gran cantidad de estos indica también peor pronóstico. Conocemos que la inmunoglobulina A se produce de dos formas, la IgA1, que es la que circula en la sangre, la sérica, y la IgA2, que es la que está abarcando las mucosas como parte de la defensa natural que tenemos. Tanto la IgA1 como la IgA2, en los casos de nefropatía por IgA, también se empiezan a elevar y pueden ser medidos laboratorialmente. Por otro lado, también se pueden detectar niveles bajos de complemento, el complemento de ataque, que indica que si a nivel sérico no están disminuyendo y a nivel urinario no salen, entonces también es un dato indirecto de que el paciente está siendo agredido fuertemente por la enfermedad y va a perder función renal. Estos otros últimos factores que están citados en la tabla ya son tal vez elementos más de laboratorio, de investigación, no tanto de laboratorios clínicos donde podemos echar mano, pero es necesario tal vez conocer alguno de ellos. El CD89 en realidad es el receptor de la inmunoglobulina A, entonces se lo puede medir. Esto ya, como les había comentado, no son datos que se pueden obtener fácilmente en laboratorios clínicos. Y los otros elementos, las proteínas reguladoras del factor FH. El factor FH es un factor que va a bloquear la activación de la vía de las lectinas. Se lo puede medir en laboratorios de investigación, pero no es un elemento que rutinariamente se lo puede utilizar en la clínica como parte del diagnóstico. Podemos ver que entonces lo que domina en la presentación de la nefropatía por IgA es la hematuria macroscópica, generalmente, pero en muchos de los casos solamente es la microhematuria, para decir la hematuria microscópica. Junto con esta, los otros dos datos del síndrome nefrítico, la hipertensión y la pérdida de la función renal o insuficiencia renal, son dos datos que también acompañan como parte general a la nefropatía por IgA. En cuanto a las formas de presentación de la nefropatía por IgA, acá les estamos poniendo en esta tabla desde las más benignas hasta aquellas que son altamente agresivas. Entonces podemos ver que en realidad son combinaciones de microhematuria con otros factores. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver en la parte superior es la presencia de microhematuria con una proteinuria leve. La proteinuria leve ya es patológica. Estaríamos indicando una proteinuria en rango no nefrótico, que vendría a ser la presencia de proteínas mayores a 300 miligramos en orina de 24 horas, pero menores a 3 o 3.5 gramos también en la orina de 24 horas. Otra forma de presentación, ya estamos yendo de lo más leve hacia cuadros más graves, es la presencia de microhematuria combinada con episodios de macrohematuria, que generalmente la macrohematuria está causada por infecciones
en la vía urinaria que pueden complicar la pérdida de la función renal. Otra forma de presentación es la microhematuria o la macrohematuria con datos de insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda. La lesión renal aguda, no nos olvidemos que se califica de acuerdo al consenso con la creatinina, el volumen urinario y la tasa de filtración glomerular. Otra forma mucho más agresiva es la presencia de microhematuria con la presencia de proteinuria progresiva, o sea, que no solamente se queda en rango no nefrótico, sino puede subir hasta rango nefrótico. El rango nefrótico, volviendo a recordar, es la presencia de proteínas por encima de 3 o 3.5 gramos en orina de 24 horas. Otra forma de presentación fuerte es la microhematuria con presencia de creatinina sérica elevada, por encima del 1.2 miligramos por decilitro, que es el tope de normalidad en la parte sérica. La presencia de microhematuria con hipertensión arterial, porque la presión arterial alta es un segundo factor altamente agresivo en cualquier enfermedad y en la que estamos tocando en este momento. O la presencia de microhematuria y que en la biopsia renal se vean lesiones fuertes, como por ejemplo sinequias, que corresponden a proliferación extracapilar en las variedades de presentación de la nefropatía por IgA. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Necesariamente, por un lado, hay un dato que es muy interesante en la parte superior, que es ver el nivel sérico de la inmunoglobulina A, porque precisamente está elevado, teniendo que los niveles normales son de 40 a 350 miligramos por decilitro. Entonces, en una persona, si medimos la inmunoglobulina A total, que marca la 1 y la 2, entonces estarán en niveles mayores a 350 miligramos por decilitro. Este es un factor que se puede medir en los laboratorios actualmente clínicos. Pero la parte importante para poder clasificar la variedad es llegar a la biopsia renal. Y como ustedes saben, la biopsia renal tiene tres grandes apartados. Por un lado, hacer las tinciones con microscopio óptico, la inmunofluorescencia y hacer incluso los estudios con microscopio electrónico. En el medio, podemos hacer todas las tinciones con microscopio óptico. Tenemos la posibilidad de hacer inmunofluorescencia, que existe en forma particular estudios a nivel del eje troncal, entonces La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Antes no había, pero actualmente sí los hay. Y el microscopio electrónico, cuando lo necesitamos, mandamos nuestras muestras a países cercanos, vecinos, fácilmente y nos reportan lo que nosotros deseamos encontrar. Entonces podríamos tener en la actualidad acceso a las tres formas de tinciones. En la microscopía óptica, el daño va a estar inicial en las células mesangiales y el espacio mesangial. ¿Cómo nos damos cuenta de qué tipo de inmunoglobulina o inmunocomplejo está metido y si realmente es la IgA la que está marcando el daño? Al hacer la tinción correspondiente en este caso, va a marcar IgA porque precisamente el reactivo para esta tinción se lo va a ver positivo. En las fotografías nos vamos a dar cuenta cómo se ve aquello. Este es un panorama de las variedades con microscopio óptico y con inmunofluorescencia. Ustedes pueden ver acá, son distintos tipos de afección glomerular. En esta que se encuentra en el inciso A, en la parte superior izquierda, se muestra la variedad mesangial, donde la parte más importante es precisamente este espacio y las células donde se encuentra proliferación. Al lado, en el centro, se encuentra la variedad endotelial. Si ustedes hacen la comparación, el espacio que se ha visto afectado es el endotelio y el espacio subendotelial, por supuesto. En la parte C se pueden ver las sinequias o las lesiones que se dan del glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Entonces parece que hay una parte en la parte inferior derecha del inciso C que se está uniendo a la cápsula de Bowman. Entonces aquí hay daño mayor. El inciso D es una forma de calificar no solamente la parte glomerular. Este es un cilindro que está a gran aumento, donde se pueden ver tinciones en tricrómico. Y las partes azules indican fibrosis, no solamente de glomérulos, sino también de túbulos. Y cuando se enfoca
a un aumento que permite ver el glomérulo, este cilindro, en el inciso E de los gráficos, se puede ver claramente que en el glomérulo existe un gran daño en forma de semiluna en la parte inferior, en el polo vascular, que llama la atención de la gráfica. Entonces se puede ver a través de estas lesiones que existe algo en ese sector. Cuando queremos ver qué es ese algo, vamos a la inmunofluorescencia, que se encuentra en el inciso F. En la inmunofluorescencia, cuando se llega a la tinción para IgA, se tiene que pintar de positivo. Positivo es ver el color de la tinción, que generalmente se ve esto en el microscopio de inmunofluorescencia. Siempre hacemos hincapié de que para ver las tinciones de inmunofluorescencia no se pueden ver muchas veces al microscopio como tal, sino se tienen que fotografiar, porque con cada vista que se da a las tinciones de inmunofluorescencia, el tinte se va degradando y finalmente lo positivo ya puede no llegarse a ver. Entonces, por eso es que en todo el mundo, en los protocolos para ver la positividad o negatividad a la inmunofluorescencia, se analizan fotografías. Algo parecido ocurre también en el caso del microscopio electrónico. Otro dato importante es la presencia de la microhematuria que habíamos indicado. En esta gráfica lo que se observan son túbulos cortados transversalmente, y donde están las flechas se encuentran los cilindros hemáticos. Claramente se los puede ver en forma de moldes. Lo que habíamos visto en dibujitos, estos son hallazgos ya en pacientes donde se ha realizado biopsia renal. Tenemos que tener en cuenta que para las variedades de la nefropatía por IgA existe una clasificación, la clasificación de Oxford, la primera, el 2009, y la que ha sido actualizada es la del 2016, que les mostramos. Entonces, recordando lo que vieron ustedes en las fotografías de las variedades de lesión glomerular, en la clasificación de Oxford se ve la hipercelularidad mesangial. Habíamos visto esto en la primera gráfica de las tinciones ópticas. Se califica como lesión M0 cuando no están afectados menos del 50% de glomérulos. M1 cuando hay más de 50 glomérulos. ¿Cuál es la característica? Que existe aumento de las células o proliferación de las células mesangiales por campo microscópico observado, tal como indica en la columna de la izquierda, mayor a 4 células mesangiales por cada campo que se observa. Normalmente solamente se observa una célula mesangial por cada campo microscópico. La otra variedad es la endotelial, que también habíamos visto entre las fotos de las variedades. Entonces, en la lesión endotelial, el estadio 0 está ausente de esa proliferación, el estadio 1 tiene presente esa forma de presentación. La otra es la lesión segmentaria, donde se ve que porciones del glomérulo se unen a la cápsula de Bowman, se pegan. Entonces, existen proliferaciones. Se dice S0 cuando no hay esa clase de lesiones y S1 cuando sí están presentes. La fibrosis tubular es la que les mostrábamos en las fotografías, donde se ve a poco aumento con tricrómico. Entonces, ahí se ven si hay bandas fibróticas que no solamente interesan el glomérulo, sino también el túbulo. T0, cuando las lesiones son menos del 25%, T1, cuando las lesiones entre el 26 y 50%, y T2, cuando las lesiones son mayores al 50%. Finalmente, las semilunas, que son esos conglomerados celulares que se encuentran en el glomérulo, que son la peor forma de lesión, donde prácticamente se destroza la arquitectura del glomérulo, se califica como C0 ausente, C1, la lesión está presente entre el 1 al 24% del segmento del glomérulo, o C2 cuando las lesiones abarcan más del 25%. Ustedes pueden ver acá otras fotografías donde se puede ver, por ejemplo, la proliferación endotelial, en este caso el glomérulo está al centro, y la parte mesangial, si hay algo de proliferación, no es tan importante como la parte endotelial. Pero en comparación con esta otra fotografía grande, ustedes pueden ver que el mesangio que se encuentra en la parte inferior en el medio, que es el lugar de inicio del mesangio, se encuentra infiltrado tanto el espacio como las células mesangiales. Entonces tiene diferencia histológica. Y aquí ustedes pueden ver las semilunas en la parte izquierda y en la parte inferior. Hay todo un conglomerado
donde ya no se pueden distinguir las células endoteliales, mesangiales ni epiteliales en relación a la parte derecha. La parte izquierda se supone que está muerta, que no está funcionando. O en otras palabras, que ese segmento del glomérulo no está filtrando. La parte derecha, donde se ven las estructuras normales, está funcionando. Pero podemos deducir, si el glomérulo no está a cabalidad como debería estar, esa parte que no está funcionando va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Y esto se replica en todos los glomérulos afectados. Ustedes pueden ver acá fotitos de inmunofluorescencia positivas a IgA. Los segmentos, por ejemplo, que se ven acá pintados, son los segmentos endoteliales y parte de los mesangiales, tal como se enuncia en la parte teórica. Ven otra forma de inmunofluorescencia donde también los segmentos endoteliales, sobre todo, se encuentran positivos a IgA. Vemos acá que las lesiones que se encuentran, se pueden encontrar con el microscopio electrónico, van a afectar, por un lado, a nivel del mesangio, la membrana basal glomerular y las extensiones finales de las células epiteliales, que son los podocitos. En el mesangio, que es donde va a empezar la lesión, va a haber hipercelularidad y va a haber aumento de la matriz mesangial. Cuando se aprecia la membrana basal glomerular, esta empieza a laminarse, separarse, entonces se parece mucho a las lesiones que se ven en el síndrome de Alport. Y en los podocitos ya no existen las prolongaciones que normalmente se ven en una fotografía de microscopio electrónico normal, donde prácticamente se borran. Entonces vamos a ver esto en fotografías. Ustedes pueden ver acá, en los lugares donde se encuentran las flechas, donde dice hipercelularidad, se está mostrando una célula mesangial. Entonces, si se ven más espacios, se ve que realmente han proliferado. En la otra parte donde dice borramiento, ustedes pueden ver que se ve la membrana basal glomerular y en la cara epitelial, donde deberían verse de forma muy clarita los procesos podocitarios, prácticamente ya no se los ve. Y si los podocitos no existen, entonces van a empezar a ver manifestaciones clínicas como la proteinuria y la microhematuria. Entonces, esto traduce fielmente lo que se está indicando por la parte teórica. Esta es otra fotografía de microscopio electrónico, donde también se puede apreciar, se puede ver en la parte gruesa la membrana basal glomerular y en la cara epitelial de la membrana basal glomerular, donde están las flechitas, no se ven podocitos. O sea, prácticamente se han borrado. Bien. En cuanto al tratamiento, el paciente que es diagnosticado de nefropatía por IgA, si empieza a tener datos de lesión renal fuerte, se tiene que prevenir la presencia de proteinuria y de albuminuria. Esto se va a lograr, por ejemplo, con los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina y los ARA2. Sabemos que un efecto pleiotrópico de cualquiera de estos medicamentos es funcionar como protector renal o antiproteinúrico a la mitad de la dosis menor. Si hablamos de un IECA, por ejemplo, en el abril, la dosis antihipertensiva comienza con 10 miligramos, el efecto pleiotrópico comienza con la mitad, 5 miligramos. No es efecto antihipertensivo. En el caso de los ARA2, el más conocido, el losartán, que viene de 50 miligramos, la dosis mínima antihipertensiva es 50 miligramos. La dosis antiproteinúrica es 25 miligramos, que se consumen de forma larga para evitar que se compliquen con proteinuria y otros datos que van a dañar más el problema del IgA. Pero si existen datos ya de pérdida de proteínas importantes, se añaden los corticoides, en este caso la prednisona, que dependiendo del caso se va a dar hasta razón de 1 miligramo por kilogramo de peso en caso de que haya una gran alteración a este nivel. Y se pueden combinar, si es que no existen respuestas y el caso es agresivo, con otros elementos que son, por ejemplo, medicamentos biológicos, anticalcineurínicos como la ciclosporina, existen protocolos ya bien definidos, que no es el objeto de esta clase abundar en la forma terapéutica. Si existe éxito en el tratamiento de la IgA, los datos que afectan, que son de gravedad, como es la proteinuria, van a permitir rebajar los niveles de proteinuria hasta casi niveles normales.
teniendo en cuenta que la proteinuria fisiológica máxima es 0,3 gramos o 300 miligramos por día en una persona que tiene 1,73. Como ustedes pueden ver en las personas que han sido diagnosticadas por nefropatía de IgA, se tienen que tomar niveles de protección, desde los más simples que vendrían a ser en el apartado de recomendación 1, de manejo de la presión arterial, recomendación 2, todas las otras patologías que puedan estar funcionando como enfermedades de base, o en las recomendaciones del nivel 3, cuando ya existe gran lesión a nivel de la parte renal, donde prácticamente se tiene que tratar como cualquier otro enfermo renal, para decir, corrigiendo la acidosis metabólica, corrigiendo la anemia y corrigiendo las alteraciones del metabolismo. Acá les ponemos un vistazo de lo que actualmente se trata, ya con medicamentos muy específicos para tratar de frenar la nefropatía por IgA. Algunos de ellos los tenemos acá, otros de ellos todavía están en la parte experimental. Por ejemplo, la budesonida es un fármaco que va a inhibir a nivel del ilion distal que se activen los linfocitos B. Ustedes han visto en la gráfica inicial de la fisiopatología que las células dendríticas, al ser estimuladas, empiezan a liberar factores que van a estimular a los linfocitos a producir una reacción, que es donde comienza la nefropatía por IgA. La budesonida se puede conseguir por pedido. No está en stock en el medio, pero se la podría conseguir. Las terapias a continuación estamos yendo en orden fisiopatológico, son los medicamentos las sustancias medicamentosas que van dirigidas contra los elementos que se activan. Habíamos visto que uno de ellos, por ejemplo, es el factor activador de los linfocitos B, el BAF, y el otro es el ligando inductor de proliferación, APRIL. Entonces, acá vemos anticuerpos monoclonales que van dirigidos contra estos. El atacicept, que va dirigido contra el APRIL, y el bislimimod, que va dirigido contra el BAF. Estos dos anticuerpos monoclonales se los puede obtener también por pedido y se podría realizar la administración de estos medicamentos. Existen otros que son los inhibidores de la tirosincinasa. No nos olvidemos que el BAF, el APRIL, la interleucina 6, la interleucina 10, actúan en la célula a través de un segundo mensajero que es la tirosincinasa. Entonces, este anticuerpo, la fosfamatinib, va a inhibir los efectos de los factores que van a ser liberados en la activación de los linfocitos. Este medicamento también se lo podría tener a pedido. Existen otros inmunomoduladores. Este es un medicamento ampliamente conocido, la hidroxicloroquina. Pero ¿cuál es la bondad en el caso de la nefropatía por IgA? Que va a inhibir a los receptores Toll-like. Los receptores Toll-like son los que se van a estimular a través de las fracciones de agentes patógenos que se encuentran, por ejemplo, en el ilion, para que se comience la estimulación de los linfocitos B. La hidroxicloroquina, que es un medicamento que se lo tiene en el medio, entonces puede inhibir este paso y se evita la estimulación de los linfocitos B. Y se lo utiliza. Otros son los inhibidores de los proteasomas. Por ejemplo, el bortezomib. El bortezomib existe en el medio, los hematólogos lo utilizan para las gamapatías monoclonales, los nefrólogos lo utilizan también para esta clase de casos. Este medicamento es fácilmente accesible en el medio y lo que se trata de evitar con este medicamento es la producción de anticuerpos contra la inmunoglobulina A mal formada, no galactolizada. Entonces, este medicamento lo tenemos en el medio. Estos ya son medicamentos en experimentación, que son inhibidores del complemento. No nos olvidemos que después de que se forman los complejos antígenos anticuerpos con la inmunoglobulina A mal sintetizada, con falta de galactosa, el efecto final sobre el riñón va a ser la activación del complejo de ataque a través de dos vías que preferentemente se activan del complemento, que son la vía de las lectinas y la vía del alternativo. Está acá el primer medicamento que se llama Avacopan, que también es un anticuerpo policlonal, que va dirigido al complejo de ataque, evita el daño directo en el complejo de ataque. Este otro medicamento que está en experimentación, el LNPO023, inhibe a la vía alternativa.
y el OMS 721 va dirigido contra la vía de las lectinas. Entonces, este último grupo de medicamentos están en fase de experimentación y más corresponden a laboratorios de investigación, pero ya serían puntos muy específicos para evitar el daño a nivel de las células. Nos vamos a la segunda glomerulopatía, que es la glomerulonefritis membrano-proliferativa, que también se presenta como síndrome nefrítico. El lugar es una forma de presentación cuando se hacen biopsias poco frecuente, incluso mucho menos frecuente que la nefropatía por IgA. Solamente se encuentra alrededor del 10% de esta clase de variedades cuando hay el daño. El problema es el depósito de los inmunocomplejos a nivel mesangial, tanto en las células como en la matriz, y el compromiso con la membrana basal glomerular. Entonces, podemos ver que se parecen un poco a la parte de la nefropatía por IgA. Para llegar al diagnóstico de glomerulonefritis membrano-proliferativa primaria, lo primero que se tiene que hacer es descartar las causas secundarias de glomerulonefritis membrano-proliferativa. Y como ustedes ven, estas pueden ocasionarse por infecciones, por enfermedades del sistema inmunitario o por neoplasias u otras eventualidades. Cuando ven las infecciones, pueden ser bacterianas, por ejemplo, la endocarditis, virales, la hepatitis C y la hepatitis B, que es muy prevalente en pacientes, por ejemplo, que se encuentran en diálisis, parásitos, algunos de ellos los tenemos en el medio, la malaria, por ejemplo, la presencia de enfermedades autoinmunes previas, el lupus eritematoso, las vasculitis y otras que tienen una frecuencia de presentación relativamente alta y las vemos nosotros en la parte de nefrología, o las neoplasias, las gamopatías monoclonales. Acá estamos viendo, por ejemplo, el mieloma, leucemias o linfomas, que también tienen su frecuencia de presentación bastante importante. Acá tienen ustedes un gráfico de lo que estas enfermedades, en este caso la glomerulonefritis membrano-proliferativa, también activa el complemento. Y el complemento, que generalmente la vía que es activada también es la vía de las lectinas y la vía alternativa. Pero en la parte donde ven anticuerpos, no es la inmunoglobulina A la que está desencadenando estos efectos, sino son otras inmunoglobulinas, entre ellas la IgM, la IgG, que son las que van a determinar finalmente la activación de estas vías también del complemento. Cuando se realiza la biopsia renal, algo que llama la atención en relación al daño es el engrosamiento del espacio mesangial, la matriz, la proliferación de las células mesangiales y a nivel de la membrana basal, lo que se ve como dobles contornos, como si hubiera doble membrana basal glomerular. Lo vamos a ver mejor en los gráficos. Acá les presento las variedades de glomerulonefritis membrano-proliferativa. La 1 es la que más y la 3 son las que más se ajustan a la variedad que estamos describiendo. Yéndonos a la parte importante, los depósitos en la 1 están localizados en el mesangio y en el subendotelio. En la variedad 3 están en el mesangio, en el subendotelio y en el subepitelio. Y en la variedad 2 son predominantemente intramembranosos en la membrana basal glomerular y en el mesangio. Vamos a ver la parte gráfica para poder entender aquello. En la parte izquierda ustedes ven un glomérulo normal, donde se ven las células mesangiales, el espacio mesangial, las células endoteliales y las células epiteliales. En la parte del medio se ve una persona con nefropatía por IgA que está comenzando la lesión. ¿Dónde está comenzando? En el mesangio. ¿Qué pasa con el mesangio? Empieza a ponerse debajo de las células endoteliales en el espacio subendotelial, y ahí ustedes pueden ver una interposición del material que son inmunocomplejos que se está comenzando a meter en este espacio subendotelial inicialmente, y que luego en la gráfica donde dice el inciso C, que está a la derecha, prácticamente toma el espacio de la membrana basal glomerular. Entonces existen ya depósitos intramembranosos. En las fotografías de las biopsias se puede apreciar acá, por un lado, ustedes ven en la parte superior derecha el cilindro que se ha tomado de la biopsia renal, poco aumento. En la parte del inciso B se ve el glomérulo, donde la parte interesada es el mesangio.
ustedes pueden hacer comparaciones con fotografías de la nefropatía por IgA muy parecida. El mesangio es el que está tomado. En el inciso C es una tinción realizada con nitrato de plata, donde se aprecia. El nitrato de plata tiene la bondad de pintar las membranas, si es que son gruesas. Si son delgadas, la tinción de plata es negativa. En este caso, la tinción pinta las membranas y se ven los dobles contornos que les vamos a mostrar en otra fotito de forma muy clara. Y en el inciso D se ven los depósitos de inmunofluorescencia por distintas inmunoglobulinas, por ejemplo, la IgG, la IgM, C1, C4, etcétera, etcétera, que son las que van a marcar las características propias de los inmunocomplejos. Estas son fotos ya un poco más amplificadas donde se puede ver el daño mesangial. El mesangio comienza en el polo vascular, que está en la parte derecha, y se va extendiendo a través de todo el glomérulo. Acá vemos la tinción de plata mucho más clarita, donde las membranas basales parece que se hubieran partido en dos y donde está la flechita se ven prácticamente el doble contorno. Hay un espacio entre la rara interna y la rara externa que se encuentran precisamente a ese nivel. Bueno, podemos ver que una característica también de presentación es la microhematuria en estos casos de membrana proliferativa. Pero al margen de aquello, como existe daño a la membrana basal glomerular, en este caso, a diferencia de la nefropatía por IgA, siempre va a haber proteinuria y generalmente puede llegar fácilmente a niveles de rango nefrótico. Como habíamos indicado que para llegar al diagnóstico de glomerulopatía primaria, es necesario descartar todas las causas de secundaria, ustedes pueden ver en esta diapositiva que lo que se está pidiendo acá precisamente es laboratorios y exámenes que descarten las causas secundarias. Acuérdense de la primera tablita donde se veían causas infecciosas, enfermedades autoinmunes y neoplasias. Entonces, acá, donde dicen pruebas complementarias, por ejemplo, se ve todo el perfil inmunológico para descartar enfermedades autoinmunes previas, como por ejemplo el lupus, vasculitis y otras. Y ustedes pueden ver cultivos y otras cosas, serología, para descartar infecciones bacterianas, infecciones virales, y mucho más abajo ven ustedes que ya se procede incluso a biopsia de médula ósea, aspirado, etcétera, para encontrarse, por ejemplo, con variedades de gamapatías monoclonales, que esta va a ser ya una labor conjunta con otras especialidades, por ejemplo, hematología, para diagnosticar las estirpes correspondientes al mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenstrom, que son causas secundarias de la glomerulonefritis membranoproliferativa. Este arbolito diagnóstico nos sirve para orientarnos a qué nos estamos enfrentando. Si ustedes ven en la parte superior, la glomerulonefritis membranoproliferativa tiene tres características principales: proliferación mesangial, engrosamiento de las paredes capilares y la hipercelularidad endocapilar, o sea, mesangio y endotelio. Pero no solamente es privativa de la glomerulonefritis membranoproliferativa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer luego de las tinciones de microscopía óptica es la inmunofluorescencia. A través de esto podemos descartar, por ejemplo, la nefropatía por IgA, porque si no marca como positivo la IgA, entonces puede corresponder a glomerulonefritis membranoproliferativa. La parte izquierda, donde dicen inmunoglobulinas y complemento, son las que van a marcar a la glomerulonefritis que estamos estudiando. Entonces, donde dice depósito policlonal, estas son las posibilidades que tenemos para ir al cuadro que en este momento estamos analizando. Más hacia la derecha están las otras variedades que se parecen a la glomerulonefritis membranoproliferativa, pero que van a ser objeto de estudio en otros temas que vamos a abordar en las clases teóricas. El tratamiento en los casos de glomerulonefritis membranoproliferativa, como es una enfermedad un poco más agresiva con pérdida de función renal, se inicia con corticoides. Se puede también hacer, de acuerdo a los protocolos, combinaciones con citostáticos, con micofenolato de mofetilo, anticalcineurínicos y en algunos casos llegar a la utilización de medicamentos biológicos, anticuerpos monoclonales o policlonales. Todo lo que les estoy citando lo tenemos en el medio, o sea, lo podemos utilizar, no es ciencia y ficción. Y finalmente, la parte de la tercera glomerulopatía que estamos analizando en este momento
es la glomerulosclerosis focal y sedimentaria, que se presenta como síndrome nefrótico. Las dos anteriores son síndrome nefrítico. Esta variedad de síndrome nefrótico es muy frecuente, sobre todo en adultos. Acuérdense de esa diapositiva inicial donde se veían por síndromes y por grupo etario. Pediátricos, adultos y personas mayores. En el síndrome nefrótico, la más abundante era la glomerulosclerosis focal y sedimentaria. Casi llegan en los adultos entre 35 a 40% en su frecuencia de presentación. En los niños no es despreciable, pero podría llegar hasta un 15%. Y de los pacientes que son diagnosticados con glomerulosclerosis focal y sedimentaria, más de la mitad, entre el 60 y 70%, pierden definitivamente la función renal. En otras palabras, o se van hacia el trasplante renal, o si es que no tienen esa opción, se quedan en tratamiento de sustitución renal. De los pacientes que se trasplantan, una cuarta parte de ellos puede tener nuevamente la glomerulosclerosis focal y sedimentaria porque existen algunos rasgos que hacen que se presente de nuevo. En cuanto a la clasificación de la glomerulosclerosis focal y sedimentaria, hay tres variedades: la primaria, la secundaria y la que está superpuesta a otras enfermedades renales. La que estamos enfocando es la primaria, vale decir, la que tiene trasfondo autoinmune. Pero ustedes pueden apreciar que en la forma secundaria va relacionada con dos formas interesantes en cuanto a los pacientes: los que tienen reducción de la masa renal funcionante y los que no la tienen, los que tienen masa renal normal. Dentro de los que tienen reducción de masa renal funcionante, por ejemplo, son aquellos que tienen, por ejemplo, agenesia renal, hipoplasia renal, etcétera. Y los que tienen masa renal normal, llama la atención que los pacientes con sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, cardiopatías cianóticas, síndrome de apnea del sueño, son aquellos que pueden estar ligados a áreas. Bueno, en cuanto a las variedades propias de la glomerulosclerosis focal y sedimentaria, que son más explicativas: la peridial, la del segmento apical o tip lesion, la celular, la colapsante y la no especificada. Ustedes pueden ver ya acá en los gráficos iniciales que esta es una enfermedad altamente agresiva porque destroza la arquitectura fácilmente y en poco tiempo. Por un lado, en la parte superior izquierda, en el tricrómico, pueden ver bandas de fibrosis a nivel de los túbulos. O sea que es una lesión que no solamente afecta a glomérulos, sino también toda la unidad anatómica y funcional. También afecta a los glomérulos y pueden ver en la parte inferior dos glomérulos, uno con tinción universal y otro con tinción tricrómica, donde se ven semilunas, donde hay un conglomerado de células que prácticamente están borrando la arquitectura a nivel del glomérulo y se supone que ese sector del glomérulo no está funcionando. Acá vemos las 5 variedades de la glomerulosclerosis focal y sedimentaria. La NOS es la variedad no especificada, not otherwise specified. Entonces se puede ver que hay proliferación a nivel mesangial y endotelial, las partes rosadas que se encuentran en el dibujo. Y estas van a disminuir la capacidad de filtración del glomérulo. Luego vemos la capacidad periliar. Acá el lugar afectado es el polo vascular, donde se encuentran la arteriola aferente y eferente, y es el lugar de nacimiento del mesangio. Entonces, en la gráfica se ve el lugar de la lesión. En las fotografías de pacientes reales se ve tal cual, los dibujitos están expresados en esta clasificación. Luego tenemos la variedad celular. La parte afectada no es preferentemente el mesangio, sino el endotelio. Entonces ustedes pueden ver algunos segmentos que están más engrosados del endotelio y el espacio subendotelial. Luego vemos la lesión TIP. La lesión TIP de la glomerulosclerosis focal y sedimentaria está al frente en el polo urinario del glomérulo, donde nace el túbulo contorneado proximal. Ese es el sector preferentemente afectado. Y la variedad colapsante, que también es muy frecuente en presentación, son las semilunas que se encuentran conglomeradas en sectores del glomérulo. Y finalmente, ustedes pueden ver en la parte gráfica que la inmunofluorescencia nos permite identificar qué inmunocomplejos están presentes.
En alguna oportunidad les había indicado que para inmunofluorescencia se hacen por lo menos entre 24 y 28 tinciones. Cada tinción es un reactivo, IgA, IgM, C1Q, troperdina, etcétera, etcétera. Entonces, cuando es positivo, se pinta fluorescente, y cuando es negativo, no se ve nada. El campo es oscuro, negro. En la microscopía electrónica, el daño es a nivel de los podocitos, también se les ve borrados, como en el caso de la nefropatía por IgA, y se encuentran los depósitos que pueden estar a nivel subepitelial, dentro de la membrana, o a nivel subendotelial. Vamos a ir viendo algunas características. Esta es la clasificación que hemos visto en la parte de los dibujitos, con las 5 variedades de afectación por la glomerulosclerosis. La lesión de la punta, la NOS, Not Otherwise Specified, celular, colapsante y periliar. Con detalle ustedes la van a poder apreciar, y las lesiones típicas, bueno, las vamos a apreciar en las fotografías. Acá ustedes pueden ver una proliferación endotelial, sobre todo, y se ven más claramente donde se encuentran las flechitas. Acá vemos una lesión que ya está tomando varias estructuras. Hay compromiso endotelial, hay compromiso mesangial, y hay una parte que ya es un conglomerado que se está uniendo, donde se está empezando a formar una semiluna en la parte inferior. En el tricrómico ven sectores en el lado derecho que están interesados en la parte del mesangio, y en la parte superior izquierda ya es una semiluna en formación. Entonces, los sectores donde están infiltrados no están funcionando. Del glomérulo del 100%, podríamos decir que en esta gráfica el 60% está lastimado, lesionado, no está funcionando. Acá vemos en tricrómico, con mucha más claridad, segmentos que están respetados y los segmentos que ya están deformados en cuanto a su arquitectura, y se han formado semilunas. En la parte superior izquierda se ve claramente una de estas lesiones. Cuando se toma la inmunofluorescencia, los segmentos afectados se van a colorear o se van a teñir del reactivo. En este caso puede ser IgM, IgG, o cualquier elemento que puede estar involucrado en esta clase de lesión. Ustedes ven acá distintos tipos. Acá se puede ver prácticamente una semiluna positiva a los inmunocomplejos que estamos estudiando. Y cuando se quiere ver en la microscopía electrónica, entonces lo mismo. Ustedes pueden ver en la parte de las flechitas, se ve la membrana basal glomerular, se ve la luz capilar, se ve el espacio urinario, y se ven las células las células extracapilares, es decir, las células epiteliales viscerales, pero no se ven los podocitos. También hay una pérdida de podocitos. Y si hay pérdida de podocitos, va a haber proteinuria, va a haber albuminuria patológica, y probablemente también se puede acompañar de algunos rasgos de microhematura. Amplificada, la fotografía de microscopía electrónica se pueden apreciar en el sector donde se encuentra en la cara epitelial, que se ven las células epiteliales, pero no se ven los podocitos. Entonces, esto permite ver que realmente la lesión es fuerte. ¿Qué es lo que va a suceder o cómo se va a presentar la glomerulosclerosis focal y segmental? Como síndrome nefrótico. Recordando la tríada semiológica, el síndrome nefrótico se presenta con proteinuria, hipoproteinemia y edema. Entonces, y además, algo que sí caracteriza esta enfermedad es la pérdida de la función renal fuerte, rápida. Entonces, el paciente tranquilamente podría perder toda su función renal en poco tiempo. Es necesario para el diagnóstico la realización de la biopsia, y también es necesario completar con otros exámenes laboratoriales que son parte de las pruebas de función renal, para ver las características propias de la enfermedad. Finalmente, en cuanto al tratamiento, pese a que en muchas ocasiones se realizan terapias asociadas o terapias con elementos hasta novedosos, anticuerpos monoclonales, policlonales, biológicos y otros, casi ninguno de los protocolos puede llegar a frenar o parar las variedades fuertes de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, como por ejemplo es la NOS y la variedad colapsante, que generalmente no responde a nada. En estos casos, a lo más que se puede llegar es al trasplante renal, y dar un seguimiento, y en los pacientes que no tienen esa opción, quedarse en tratamiento de sustitución renal. Ahí hemos terminado el tema que nos toca para esta fecha. Muchas gracias.